Edomex investiga venganza de guachicoleros. En Acapulco, civiles retuvieron a 30 elementos de fuerzas federales. Y en Guerrero, pueblo huye de la inseguridad. Bienvenidos al Caporal del 30 de marzo. ¡Comenzamos! Antes de que iniciara el partido de la selección mexicana contra la de El Salvador, el cual terminó con una victoria de México que le dio el pase al Mundial, en la tribuna de la Cámara de Senadores tomó la palabra el priista Manuel Añorbe. ¿Para qué? Pues para pedir la renuncia de Gerardo Martino. Vaya, el Tata Martino, el director técnico de la selección mexicana. Increíble, pero cierto. Mexicana de fútbol a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana, porque sinceramente el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante. En otras palabras, lo que dice a la afición futbolera, que renuncie el Tata. Y esta es una petición de muchos amigos y amigas senadoras y senadores de los medios de comunicación, y les puedo asegurar que de la mayoría del pueblo de México, que renuncie el Tata. Por su atención, muchas gracias. Lo que verás a continuación ocurrió en Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, una localidad ubicada en la zona fronteriza, en la zona de la frontera sur de México. 3 agentes del Instituto Nacional de Migración forcejearon con un migrante cubano para intentar someterlo. Todo esto ante la vista de varias personas, de varios testigos, que incluso grabaron el hecho. De hecho, existen muchos videos de este mismo momento. Lo que ha llamado la atención es que uno de los agentes sacó un aparato de descargas eléctricas y lo empleó en contra del migrante. ¿Está grabado? No, él. Esto no es. Tras hacerse pública la agresión, el Instituto Nacional de Migración emitió este comunicado que ves en pantalla, en donde asegura que su personal no trabaja con aparatos de descargas eléctricas y los protocolos tampoco incluyen el uso de este tipo de accesorios, por lo que ya turnó el caso al órgano interno de control para investigar a la gente que usó este dispositivo. En Ecatepec, Estado de México, no se salva ni la policía municipal, la cual informó que aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este miércoles 30 de marzo, en la colonia Llano de los Baes, 2 hombres fueron videograbados acercándose a la base de operaciones del cuadrante 21 y echaron una sustancia a 2 patrullas vacías. Posteriormente les prendieron fuego y huyeron corriendo. Para cuando llegaron los bomberos y lograron controlar el incendio, las patrullas ya habían quedado completamente calcinadas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que está investigando si este hecho está relacionado con operativos en los que fueron detenidas personas relacionadas con el robo de autos, con el robo a transporte de carga o con el huachicoleo. Lo que ves en pantalla justo en este momento es la foto de uno de los 2 vehículos de la policía municipal. Ambos fueron pérdida total, aunque por fortuna no hubo ni un solo herido. Y si en el Estado de México le fue mal a la policía municipal, en Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero, le fue peor a las fuerzas federales. Me refiero en específico a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina. Este miércoles 30 de marzo, de hecho te muestro un video en pantalla justo de lo que estuvo ocurriendo hace apenas unas horas de este miércoles 30 de marzo. Pobladores bloquearon vialidades con motivos no claros. Unos dijeron que lo hicieron para denunciar abusos de las autoridades. Otros dijeron que lo hicieron en protesta por la detención de una persona. Lo cierto es que la protesta manejó versiones no precisas, y durante esta manifestación fueron retenidos al menos 30 elementos de las fuerzas federales, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Pasadas 7 horas, finalmente fueron liberados por los pobladores, comerciantes, por civiles. A este canal te he traído una serie de videos del éxodo de varios mexicanos de sus comunidades. Huyen de la seguridad. Desplazados mexicanos
dentro de este país. Ejemplo de ello fue lo que te traje en este video que ves en pantalla, de desplazados de una comunidad de Jerez, huida que se dio incluso custodiados por elementos del ejército. Pero también te he dado cuenta de otros videos, de otros casos en otros videos, de el retorno de esos desplazados, justo como lo ves ahora en pantalla. El primero, esto que ves, es sobre un plan de retorno a comunidades de Zacatecas, y este segundo video fue sobre el regreso a la comunidad de Sihuaquio de Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero. Y es sobre este último caso del cual te voy a hablar. El 22 de marzo de este mismo año te compartí estas imágenes que ves en pantalla, del cómo a partir del 18 de marzo habían comenzado a regresar los habitantes a su comunidad, luego de que algunos habían estado 2 años exiliados por la inseguridad. Unos, de hecho el último bloque que huyó, lo hizo hace apenas 2 meses, en enero de este año. Pero finalmente regresaron, tanto los que se fueron en enero de este año como los que se fueron desde hace 2 años. Regresaron acompañados por elementos del ejército. De todos estos videos que estoy haciendo referencia, te dejo los enlaces en la descripción de esta transmisión en vivo, e irás viendo aquí en la esquina tarjetas con sus diferentes ligas. Bueno, estuvieron regresando, los habitantes se habían ido a la Sierra Central, hacia Vallecitos de Zaragoza, en José Azueta, a 55 kilómetros de sus lugares de origen. Y se habían ido porque a la comunidad había llegado un grupo delictivo a reclutar gente por la fuerza. Debido a que muchos se negaron, entonces les quemaron 60 casas y 60 fábricas de mezcal artesanal. Finalmente, a partir del 18 de marzo comenzaron a recuperar sus casas. Y, sin embargo, hace apenas unas horas, la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, confirmó que a solamente 9 días de que regresaron a sus casas, estos habitantes han comenzado a huir nuevamente, debido a que ya están siendo nuevamente amenazados por un grupo delictivo. Es decir, el plan de retorno empleado por el gobierno del estado en coordinación con autoridades federales y municipales tardó solamente 9 días. De hecho, los nuevamente desplazados, aseguran que, pues sí, regresaron a sus casas, pero las autoridades se olvidaron de ellos. Y los exilios en el estado de Guerrero también ya están siendo registrados en comunidades de otros municipios, no nada más de Coyuca de Catalán, sino también en Acapulco, en Chilapa, en Leonardo Bravo, así como en Citlala. Te muestro lo que dijo la gobernadora Evelyn Salgado sobre esta nueva ola de desplazados. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Aquí me pongo. Gobernadora, los pobladores de Sihuaquio volvieron a ser desplazados a pesar de tener ya una base de policías. ¿Qué se va a hacer en este momento, esta situación? Bueno, nosotros en todo momento estamos dispuestos a apoyarles en todo lo necesario con seguridad. Vamos a redoblar esfuerzos en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, y pues nuevamente vamos a asistir de manera presencial. Hoy nuestro secretario de Seguridad Pública va a Vallecitos de Zaragoza y va a estar ahí también muy al pendiente. El tema de los desplazados para nosotros es de vital importancia y le estamos dando puntual atención mediante las autoridades